Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de mecánica de los fluidos. Espero que les sirva. Mucha suerte. ¿Qué presión tendrá un objeto ubicado 8 centímetros debajo del nivel del líquido si el líquido tiene una densidad de 1090 kilogramos por metro cúbico y se está aplicando la siguiente fuerza sobre el émbolo como muestra la figura? Bien, la presión que va a tener un objeto a 8 centímetros debajo del nivel, supongamos que va a estar aquí el objeto, a 8 centímetros, va a tener dos presiones. La presión que se le va a ejercer es la presión del émbolo más la presión hidrostática. La presión del émbolo va a ser la fuerza sobre el área y la presión hidrostática va a ser la densidad por la gravedad por la altura. Entonces vamos a calcular estas presiones. La fuerza son 95 newtons en 0,041 metros cuadrados más la presión hidrostática, que sería la densidad del líquido, que es 1090 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 8 centímetros. Sería 8 por 10 a la menos 2 metros. Saco esta cuenta. Tengo 95 dividido 0,041 más 1090 por 9,8 por 8 por 10 a la menos 2. Me da 3172. 3172 pascales, justo como da la respuesta correcta. Calcular la presión del gas si la columna L del manómetro contiene mercurio, es de 10 centímetros, nos da la densidad del mercurio y la rama libre está abierta a la atmósfera. Bien, lo que vamos a tener acá es que a la misma altura vamos a tener las mismas presiones. El mercurio, tal vez acá en la captura no se ve bien, pero el mercurio está sobre esta zona, hasta aquí. Entonces, lo que yo tengo es que a la misma altura, misma presión. El punto 1 y el punto 2 están a la misma altura. Por la izquierda tengo presión del gas, que es la que quiero calcular. Y por la derecha tengo la presión por la altura del mercurio, que va a ser densidad del mercurio por la gravedad por la altura, por L, más la presión atmosférica. Entonces simplemente tengo que calcular esto para poder obtener la presión del gas. La densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Lo podemos pasar, si lo paso a kilogramos por metro cúbico, me da 13.600. Esto lo hago para poder trabajar en el sistema internacional. Entonces tengo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado la gravedad. Y la longitud dice que son 10 centímetros. Que podría escribirlo como 0,1 metros, ¿no? Y ahora le vamos a agregar la presión atmosférica, que son 1,013 por 10 a la 5 pascales. Saco esta cuenta. 13.600 por 9,8 por 0,1 más 1,013 por 10 a la 5. Esto me da 114.628 pascales. Y ahora lo tengo que pasar a otras unidades. Veamos. Para pasarlo a kilopascales, tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Corro 3 lugares de la coma, o sea que me va a dar 114,628 kilopascales. Para pasar a milipascales, este es una M minúscula, es decir que son milipascales, le tengo que agregar ceros. Es decir que me va a quedar 114.000, no, me va a quedar mucho más, 114 millones, porque tengo que agregarle 3 ceros para llegar a milipascal. Si prefieren usar las potencias de 10 e ir sacando las cuentas, también lo pueden hacer. Esto los van pasando de la manera que más cómodo les sea.
Yo lo estoy haciendo para poder ir verificando. Entonces, en kilopascal, veamos que nos quedó 114,628, que sería la respuesta C. Después dice también que la D es correcta, pero para pasar a gigapascal, tengo que multiplicar. Desde pascal sería por 10 a la menos 3 es kilo, a la menos 6 es mega, a la menos 9. Es decir que sería 114.628 por 10 a la menos 9 pascales. Esos serían los gigapascal. Y me va a dar 0,000. No, al contrario. Me estoy pasando. Tengo 3 ceros acá, 3 más. No, sí, está bien. Así. Esos gigapascales. Bien. Y no está ni cerca. Es decir, que la única correcta es la C. ¿Por qué estaba corroborando la D? Porque la respuesta D podría haber sido que las otras dos eran correctas. Pero no, nuestra única respuesta correcta es la respuesta C. Determine la presión y la fuerza ejercida sobre el fondo de un tanque de nafta de 1,3 metros de altura, sabiendo que es un tanque cilíndrico de 60 centímetros de diámetro. Y nos da el peso específico de la nafta. Primero, la presión es fácil de calcular porque es peso específico de la nafta por la altura. Es decir que tenemos 6.566 newton por metro cúbico, que es peso específico, por la altura, que es 1,3 metros. Entonces ahí puedo sacar la presión, que va a ser 6.566 por 1,3. Me da una presión de 8.536. 36 pascales. ¿Sí? Van a ser newton sobre metro cuadrado. Ahora para sacar la fuerza. La presión, recordemos que es fuerza sobre área. Es decir que si yo quiero sacar la fuerza, va a ser presión por el área. Y el área es la de un círculo, porque es un tanque cilíndrico. La base es circular. Entonces necesito sacar el área del círculo, que va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces calculamos la fuerza. Tenemos presión 8.536 pascales por el área, que es pi, por el radio, que si dice que el diámetro son 60 centímetros, el radio son 30, está en centímetros, entonces lo voy a multiplicar por 10 a la menos 2 para que me queden metros. Y todo esto al cuadrado. Todo está en metros. Entonces ahora esto me va a dar la fuerza. A ver. Por 30 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 2.413 newtons. ¿Sí? Y ahí está la fuerza ejercida. Efectivamente, como me indica la respuesta E, que es la correcta. Sobre un clavo cuya cabeza posee una superficie de 7 milímetros cuadrados y su extremo una superficie de 1 milímetro cuadrado, se ejerce una fuerza de 29,4 newtons. Calcular la presión que ejerce la punta del clavo sobre la madera cuando se lo clavó. Bien, acá hay algo muy importante. Lo que hay que tener cuidado cuando uno saca una presión es tener en cuenta la superficie sobre la que se está aplicando la fuerza. La fuerza se está aplicando sobre la punta del clavo. Bien, se está aplicando sobre la punta. Si bien la fuerza se ejerce sobre la cabeza del clavo, pero se está aplicando sobre la punta. ¿Y qué pasa? Como el clavo es un sólido, transmite fuerzas, no presiones. Es decir, que yo tengo que calcular la presión sobre la superficie de la punta del clavo. Entonces esta presión va a ser fuerza sobre
área. La fuerza que se ejerce son 29,4 newtons y el área es pi por el radio al cuadrado. Dice, me da directamente el área. Listo. Entonces tengo el área que es 1 milímetro cuadrado, que lo tendría que pasar a metros cuadrados. Podemos hacer la equivalencia acá si queremos. 1 milímetro cuadrado. Quiero pasarlo a metros. Y acá tengo milímetros. Tengo que 1 metro son 10 a la 3 milímetros. Y esto va a quedar elevado al cuadrado. O sea que es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese sería el área. 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces esta va a ser la presión. Calculamos esta presión, que sería 29,4 dividido 1 por 10 a la menos 6. Y me va a dar 294, o podría ser 2,94 por 10. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 a las 7 pascales. Bien, me dio un número gigante. Bien, y ahora tengo que empezar a corroborar respuestas. La de que es pascales no es. Después debería pasarlo a las demás unidades. Eso es simplemente trabajo de cambio de unidades. Lo vamos a pasar a la correcta, que es a la de atmósfera, como para verificarlo, que esa va a ser la correcta, pero en realidad lo que pueden hacer ustedes es ir probando con las distintas unidades hasta que les dé alguna. Lo que tienen que hacer es eso, pasarlo a todas. Para ahorrar tiempo lo vamos a pasar directamente a pascales, que esa cuenta sería que una atmósfera son 1,013 pascales por 10 a las 5 pascales. ¿Sí? Entonces esto queda dividido por 1,013 por 10 a la 5. ¿Me da 290? Sí, me da 290 atmósferas. Corroboramos que esta va a ser la respuesta correcta. En un tubo en U de sección uniforme hay cierta cantidad de mercurio. Se agrega en una de las ramas agua hasta que el mercurio asciende a la otra 2,3 centímetros respecto de la interfaz. ¿Cuál es la longitud del agua en la otra rama? Bien, entonces básicamente lo que tenemos que hacer acá es basarnos en que a la misma altura tenemos la misma presión. Sobre esa línea del lado izquierdo vamos a tener la presión, que va a ser la columna de agua, que va a estar dada por densidad del agua, por la altura del agua, pongámosle H1, por la gravedad, y el otro lado vamos a tener la altura 2, que es la altura de mercurio, por la densidad del mercurio, por la gravedad. La gravedad se simplifica, y lo que nosotros queremos saber es la altura de agua, es decir, el H1. Lo despejamos. Me va a quedar la altura 2 por la densidad del mercurio dividido la densidad del agua. Entonces esta altura va a ser 2,3 centímetros por la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos por centímetro cúbico, dividido la del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Saco la cuenta, que me va a dar 31,28 centímetros. Lo cual coincide con nuestra respuesta correcta, que es la respuesta D. El caudal de una corriente estacionaria es de 600 litros por minuto. Las secciones de la tubería son de 5 centímetros cuadrados y 12 centímetros cuadrados. Calcule la velocidad de cada sección. Lo primero que vamos a hacer es pasar este caudal a metros cúbicos por segundo.
Entonces vamos a pasar de metros cúbicos, los litros a metros cúbicos. Tengo un metro cúbico, son 1000 litros. Y de minuto a segundo, donde un minuto son 60 segundos. Entonces, esto puedo simplificar así. Y este 6 con el 60 me quedan 10 aquí. Entonces 10 dividido 1000 va a ser 0,01 metro cúbico por segundo. Y ahora saco las velocidades. Voy a tener que pasar las superficies, las secciones, a metros cuadrados. Entonces voy a empezar por ahí. Tengo la de la primera sección, que son 5 centímetros cuadrados. Lo voy a pasar a metro cuadrado. Tengo 1 metro, son 10 a la 2 centímetros, y esto lo elevo al cuadrado. O sea que sería 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Lo mismo para los 12 centímetros cuadrados, van a ser 12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ahora vamos a despejar. De la ecuación de caudal tenemos que es velocidad por área. Vamos a volver a escribirlo para que no quede tan feo. Ahí está. Vamos a sacar la primera velocidad, que va a ser el caudal dividido el área 1. Es decir, que es 0,01 metros cúbicos por segundo dividido 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto me da, vamos a ver si ya lo que hice la respuesta. Efectivamente me dan 20 metros por segundo. Y la velocidad 2, que sería el caudal dividido el área 2, va a ser 0,01 metros cúbicos por segundo dividido el área 2, que son 12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Me da 8,33 metros por segundo, lo cual coincide con la respuesta correcta, que es la respuesta C. Un trozo de corcho de 40 centímetros cúbicos se coloca en éter, nos da la densidad del éter, y dice, si la densidad del corcho es 0,24 gramos por centímetro cúbico, ¿qué volumen queda sumergido? Entonces aquí simplemente tenemos que el peso del corcho es igual al empuje, ¿sí? Como aplicando Arquímedes. El peso del corcho va a ser la densidad del corcho por la gravedad por el volumen del corcho. Y el empuje va a ser la densidad del agua, acá le vamos a poner corcho, la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Y nosotros queremos saber el volumen sumergido. Entonces lo despejamos. La gravedad se simplifica y acá me queda la densidad del corcho por el volumen dividido la densidad del agua. Densidad del corcho, del agua no, perdón. Estamos hablando de éter acá. Le vamos a poner densidad del éter. Densidad del éter. Entonces la densidad del corcho son 0,24 gramos por centímetro cúbico. El volumen del corcho son 40 centímetros cúbicos. Y la densidad del éter son 0,72 gramos por centímetro cúbico. Y esto me tendría que dar el volumen sumergido. Vamos a ver si nos da la respuesta correcta. Sería 0,24 por 40 dividido 0,72. Me da 13,33 centímetros cúbicos. Efectivamente es la respuesta C. Las otras están en otras unidades. Simplemente por ahí hay que pasarlo para corroborar, pero nos da bien en centímetros cúbicos. Tres recipientes de pesos despreciables contienen un mismo líquido a igual nivel. ¿Cómo indica la figura? Si la superficie de la base es la misma en todos ellos, se cumple todo lo siguiente excepto. Bien, primero vamos a analizar las que supuestamente son verdaderas. ¿Por qué son verdaderas? Primero dice que todos soportan la misma presión en la base. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque la presión depende solamente de la altura. Entonces, como todos tienen la misma altura de líquido,
Bien, todos están a una altura h. La presión en la base va a ser la misma para todos. Después dice que la fuerza que soporta la base es la misma en todos ellos. Esta también es correcta. ¿Por qué? Veamos que presión es fuerza sobre área. Bien. Si la presión es la misma en todos, vamos a despejar la fuerza, que es presión por área. La presión es la misma en todos, porque todos tienen la misma altura de líquido. Y después nos dice que todos tienen la misma base. La superficie de la base es la misma en todos ellos. Entonces, si estos dos valores son ', entonces la fuerza también va a ser la misma en cada uno. Después tenemos que la presión que soporta la pared en cada uno de los recipientes en el nivel AA', o sea, sobre la línea roja, es la misma. Esto también es correcto, porque por la misma razón que en la base tenemos la misma presión, a la altura de la línea roja también tenemos la misma presión porque tenemos otra altura, pongámosle H', todos tienen la misma altura. También sería correcta. Vamos con la E, que es la otra que supuestamente es correcta, o sea que es verdadera la afirmación. Dice, al agregar un mismo volumen de igual líquido en cada uno de los recipientes, la presión de la base será diferente para cada uno de ellos. Eso es correcto. ¿Por qué va a cambiar la presión? Porque yo al agregar el mismo volumen, como todos los recipientes tienen distintos espesores, bien, tienen distintas formas aparte, no en todos me va a acusar la misma altura. Por ejemplo, tal vez este tenga una altura, este va a tener una altura tal vez menor y este una altura mucho menor. Y como la presión depende de la altura, las presiones van a ser distintas, aunque los volúmenes sean iguales. Por eso esta es una afirmación verdadera. Al agregar el mismo volumen, las presiones van a ser distintas. Para que las presiones se mantengan constantes, iguales en todas, lo que debería hacer es agregar la misma altura de líquido. Y al agregar la misma altura de líquido van a ser volúmenes distintos. Bien. Vamos con la última. Dice, puestos en una balanza, todos acusan el mismo peso. Porque esta es la opción correcta, es decir, es la afirmación falsa, que es la que tengo que encontrar. ¿Qué sucede? ¿Tengo la misma altura de líquido en todos? Sí, pero no todos tienen la misma forma. Al no tener la misma forma van a tener volúmenes distintos. Los volúmenes van a ser distintos. Al ser los volúmenes distintos, sus pesos van a ser distintos, porque en algunos voy a tener más cantidad de líquido que en otros. Entonces los pesos van a ser distintos para cada uno de ellos. Por eso es la respuesta que tengo que marcar, que es la que no es correcta, la afirmación falsa. Es la opción D. ¿Qué volumen de líquido desaloja un cubo de 6 centímetros de arista cuyo peso es de 170 gramos fuerza si se lo sumerge en un líquido de 1,15 gramos fuerza por centímetro cúbico? Nos da acá como dato el peso específico del líquido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar Arquímedes. En Arquímedes tenemos que el peso tiene que ser igual al empuje. El peso lo conocemos, así que lo vamos a dejar como peso. Y el empuje esta vez lo vamos a escribir como peso específico por volumen sumergido. Entonces directamente despejo el volumen sumergido, que es el peso del cuerpo dividido el peso específico del líquido. El peso del cuerpo son 170 gramos fuerza y el peso específico del líquido son 1,15 gramos fuerza por centímetro cúbico. Es decir que de aquí voy a calcular el volumen sumergido, que va a ser 170 dividido 1,15. Me da 147,8. Bueno, pues están redondeados todos a la unidad, así que 148 centímetros cúbicos, que es la unidad que yo tengo de volumen aquí abajo. Entonces la respuesta correcta efectivamente es la respuesta C. Un témpano de hielo de peso específico 0,92 gramos fuerza por centímetro cúbico se encuentra en el agua. ¿Qué porcentaje del témpano flota sobre el agua? Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es usar Arquímedes, donde el peso tiene que ser igual al empuje, y vamos a usar volúmenes porcentuales. El peso va a ser el peso específico del hielo por el volumen total del hielo. Y el empuje va a ser el peso específico del agua por el volumen sumergido.
el porcentaje de volumen sumergido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el porcentaje de volumen sumergido. ¿Qué va a ser? El peso específico del agua dividido, al revés, perdón, el peso específico del hielo dividido el peso específico del agua por el volumen total. ¿Qué vamos a hacer? En vez de poner volumen total, vamos a poner el volumen porcentual. El porcentaje del volumen que yo uso para calcular el peso es el 100%. Entonces vamos a poner peso específico del hielo, 0,92 gramos fuerza por centímetro cúbico. Y el peso específico del agua es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Entonces aquí me va a dar el porcentaje sumergido, que va a ser el 92%. Entonces ahora vamos a poner el porcentaje de volumen emergido, es el 100%, menos el sumergido, que es el 92%. Es decir, que este me va a dar el 8% emergido. Que esa es la respuesta correcta. Porque precaución nos está preguntando lo que hay fuera del agua, no lo que está sumergido. Por eso tenemos que hacer 100 menos lo sumergido. Bien, nuestra respuesta correcta es la respuesta C. La suela de los zapatos de una persona de 80 kilos tiene un área de 90 centímetros cuadrados cada una. ¿Qué presión ejerce la persona sobre el suelo cuando está de pie? Bien, primero vemos que las respuestas están en pascales, es decir que vamos a tener que sacar el peso en newtons. Vamos a poner peso. Al peso le vamos a llamar fuerza directamente, ¿no? La fuerza peso que hace va a ser los 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la fuerza. Bien, sería 80 por 9,8. 784 newtons. Ahora, la superficie o el área la vamos a tener que pasar a metros cuadrados. Son 90 centímetros cuadrados. La tengo que pasar a metros cuadrados. Tenemos 1 metro cuadrado, son 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces nos va a quedar, la hacemos fácil, 90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora vamos a sacar la presión, que es fuerza sobre área. Son 784 newtons la fuerza y el área 90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Simplemente saco esta cuenta. Serían 784 dividido 90 por 10 a la menos 4. Bien, acá tengo me estoy comiendo algo. Este es el área de un zapato y tengo dos zapatos. Es decir, que tengo que multiplicar este área por 2. Con razón, me dio un número raro acá. Ahora sí. Me da como resultado 43.555 pascales, que si lo escribo en notación científica serían 4,35, 1, 2, 3, 4, por 10 a la 4 pascales, que coincide con la respuesta C. ¿Qué presión manométrica en la tubería principal de agua se necesita para que una manguera contra incendios arroje agua hasta una altura de 20 metros? Bien, entonces supongamos que tenemos la tubería principal, así, y aquí tenemos la manguera contra incendios. Y nosotros queremos que este agua llegue a una altura de 20 metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una ecuación de presiones. Tengo que la presión que yo tengo en la tubería, vamos a ponerle en el punto 1, tiene que ser igual a la columna de líquido que me generaría 20 metros de agua. Es decir, que sería densidad del agua por la gravedad por la altura. Entonces vamos a calcular esta presión. Densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 20 metros.
Entonces calculo esta presión necesaria, que va a ser 1000 por 9,8 por 20. 196.000 newtons por metro cuadrado o pascales. Acá está escrito como newtons por metro cuadrado. Es lo mismo. Nuestra respuesta correcta efectivamente es la respuesta B. En un tubo en forma de U se vierten dos líquidos inmiscibles, uno por cada rama. Inmiscible significa que no se mezclan, ¿sí? Dice que sus densidades son de 1,3 y 2,2 gramos por centímetros cúbicos respectivamente. ¿Cuál es la diferencia de altura de los niveles correspondientes si el líquido menos denso tiene una altura de 30 centímetros? Entonces lo que tenemos es esto. Un tubo en U, donde tenemos dos líquidos que no se mezclan, supongamos así. Una cosa así, en donde el líquido menos denso, que es este, tiene una altura de 30 centímetros. Y lo que yo quiero hacer es sacar la diferencia de alturas. Yo necesito la altura de este para poder sacar la diferencia de alturas, que sería la distancia que hay entre las dos superficies libres. ¿Bien? Entonces primero voy a sacar la altura del otro líquido. Le vamos a poner H2, porque esta le vamos a poner H1, ¿sí? Tenemos que hacer una igualdad de presiones. Presión 1 igual a presión 2. La que tengo por la izquierda igual a la derecha. En la izquierda voy a tener la densidad 1, que es la del menos denso, por la gravedad por la altura 1. Y en la segunda voy a tener la densidad 2, que es el más denso, por la gravedad por la altura 2. La gravedad se va a simplificar. Saco la altura 2, que va a ser la densidad 1, que es 1,3 gramos por centímetro cúbico, por la altura 1, que son 30 centímetros, dividido la densidad 2, que son 2,2 gramos por centímetro cúbico. Calculo la altura 2, que va a ser 1,3 por 30 dividido 2,2. Me da 17,73 centímetros. Y ahora saco la variación de altura. Tengo 30 centímetros menos 17,73 centímetros. Me da 12,27. Es decir que la respuesta correcta es la respuesta D. Cuidado porque no nos está preguntando la altura del otro líquido, sino que nos está preguntando la diferencia de las alturas. Por eso no es la respuesta C, sino que la correcta es la respuesta D. Un cuerpo de 150 newtons de peso es sumergido completamente en el agua y se observa que posee un peso aparente de 120 newtons. Determinar la densidad del cuerpo. Bien, lo primero que tenemos es que el peso aparente es el peso menos el empuje. Yo de aquí puedo despejar el empuje. El empuje va a ser el peso total del cuerpo menos el peso aparente. Tengo que son 150 newtons menos el aparente, que son 120 newtons. Me da un empuje de 30 newtons. Este empuje lo puedo calcular. El empuje va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen, porque está todo sumergido, o sea que sería el volumen total. ¿Para qué quiero esto? Para poder despejar el volumen del cuerpo, que va a ser el empuje dividido la densidad del agua por la gravedad. El empuje son 30 newtons. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a sacar este volumen. Este volumen son 30 dividido 1000 por 9,8. Me da 3,061, le vamos a poner 3 decimales, por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahora lo que voy a hacer con esto es sacar la densidad. ¿Cómo se saca la densidad? La densidad es masa sobre volumen.
La masa del cuerpo la podemos calcular porque la puedo sacar como el peso dividido la gravedad, que serían 150 newtons dividido 9,8, que me da 15,31. 15,31 gramos. Kilogramos, perdón. Y entonces ahora coloco la masa, que son 15,31 kilogramos, dividido el volumen, que es 3,061 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Vamos a ver cuánto da. 15,31 dividido 3,061 por 10 a la menos 3. Me da 5001 kilogramos por metro cúbico. Tal vez si resolviéramos toda la cuenta de una, es decir, no resolver esto por partes, posiblemente nos hubiera dado más exacto, porque las gravedades se hubieran simplificado en alguna parte, pero no importa, está lo suficientemente cerca como para poder elegir como correcta la respuesta E. Una cañería que contiene agua de mar se encuentra a una altura de 11 metros con una presión lateral de 3 atmósferas. El agua circula por ella a 10 metros por segundo. La cañería baja al piso y el agua sale a la atmósfera. Calcula la rapidez de salida del agua y nos da la densidad del agua del mar. ¿Qué situación tenemos? Tenemos una cosa así. Una cañería. Así, en donde aquí está abierta a la atmósfera. Y se encuentra a una altura de 11 metros. Entonces vamos a tener dos puntos, punto 1 y punto 2. ¿Qué vamos a hacer con estos puntos? Vamos a aplicar Bernoulli. Tenemos que la presión en el punto 1 más la densidad, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2 al cuadrado. Bien, veamos, presión 1, lo que nosotros queremos despejar acá, perdón, es la velocidad 2, la velocidad con la que sale en el punto 2. La presión 1 es la presión lateral que nos indica aquí arriba, que son 3 atmósferas que las debería pasar a pascales. Sería 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto me va a dar 3 por 1,013 por 10 a la 5. Me da 303.900 pascales. 303.900 pascales. Tengo la presión. Entonces, ahora lo que voy a hacer es analizar esta ecuación para despejar la velocidad 2. Esta altura 2 vamos a tomar que es 0, porque está sobre el piso y el piso es como nuestra posición, nuestra altura 0. Entonces aquí tenemos el 0, justo sobre la altura 2. Entonces esta la vamos a simplificar. Y ahora vamos a despejar la velocidad 2. ¿Cómo me va a quedar la velocidad 2? El despeje me va a quedar presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, menos la presión 2, menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Perdón, eso no, eso lo voy a despejar. Listo. Menos la presión 2. Lo que yo tengo aquí lo voy a pasar dividiendo porque estoy despejando la velocidad 2. Me va a quedar dividido 1/2 de la densidad. Y además todo esto va a estar dentro de una raíz cuadrada. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Presión 1, vamos a ver si me entra aquí. 303.900 pascales. Más 1/2 de la densidad, estamos hablando de agua de mar, que son 1030 kilogramos por metro cúbico,
por la velocidad 1, que son 10 metros por segundo. Esto al cuadrado, más la densidad, que son 1030 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por la altura, que son 11 metros. Me falta un poquito de lugar, pero lo voy a escribir aquí arriba. Menos la presión 2, que es la presión atmosférica, porque dice que sale a la atmósfera, que serían menos 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Todo eso dividido 1/2 por la densidad, que son 1030 kilogramos por metro cúbico, dentro de una raíz cuadrada. Hice una sola cuenta para yo poder resolverlo de una sola vez. Si ustedes por ahí ven que les es más simple irlo resolviendo por partes, tampoco estaría mal. No debería por qué dar error. O sea, no les debería dar equivocado el resultado. Por ahí capaz que tienen una pequeña diferencia, pero no sería lo suficientemente significativa. Así que si lo quieren resolver por partes, lo pueden ir resolviendo por partes. Yo más que nada por una cuestión de espacio prefiero hacerlo de una sola vez, aunque no entró del todo. Bien, 1030 por 9,8 por 11 menos la presión atmosférica, 1,013 por 10 a la 5 dividido 1/2 por 1030. A ver cómo da. Me da 26,6. 26,62 metros sobre segundo al cuadrado. Efectivamente, la respuesta correcta es la respuesta B. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.